¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es El Mundo según Trump. ¿Qué tal? Yo soy Ana María Salazar y esto es El Mundo según Trump, un programa en el que analizamos las políticas del controvertido presidente de los Estados Unidos y sus repercusiones en México y el mundo. Pero antes, estos son los temas del día. Y a 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se refirió a la relación con Estados Unidos calificándola como cordial. Y mientras que la convulsión continúa en Venezuela, el gobierno mexicano mantiene su postura de no intervención. En tanto, el gobierno de Estados Unidos ha pedido retirar a todo su personal diplomático del país que gobierna Maduro. Y la carrera presidencial sigue su marcha en Estados Unidos. Los demócratas escogen Milwaukee, Wisconsin, como sede para la convención electoral del 2020. Hablaremos de esto con Nación 321 aquí en el estudio. Y esta noche le doy la bienvenida a Héctor Vasconcelos, senador de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Bienvenido al programa, senador. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar otra vez por aquí. Ay, gracias por acompañarnos, porque es interesante tener la oportunidad de evaluar contigo cómo va la relación con Estados Unidos a los 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si quiere, ¿por qué no entramos al primer tema? Como podemos ver, el primer tema del día de hoy tiene que ver con pues, esta relación entre Estados Unidos y México, porque el presidente llega a 100 días de su gobierno con un altísimo nivel de aceptación, ¿sí? El pasado 4 de marzo, El Financiero publicó una encuesta que revela que su popularidad se encuentra en el 78% y se trata de la aprobación más alta que ha tenido un presidente en sus primeros 3 meses de gobierno, 78% de aprobación. En su balance de ayer en materia de política exterior, el mandatario celebró la relación cordial que se tiene con Estados Unidos y aseguró que no se usa un lenguaje ríspido. Esto fue lo que dijo. La relación con el gobierno de los Estados Unidos de América ha sido cordial. No se usa el lenguaje acusatorio o ríspido, sino la diplomacia y la comunicación permanente. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. No sé cómo estén los contratos de Fórmula 1. Si no están firmados, ya no vamos a poder. Y no va a haber guachicoleo ni arriba ni abajo. Hay gasolina suficiente en el país. Se presentan todos los elementos y al final una consulta. Celebró el fin de semana la consulta para la termoeléctrica. Acerca de esta calificación es que se está castigando al país. Y con esto, bueno, hacemos un pequeño resumen de lo que ha sido estos primeros 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, mire, poniendo en contexto lo que está pasando en Estados Unidos, sigue latente la posibilidad de un nuevo cierre de gobierno en Estados Unidos ante la declaratoria de una emergencia nacional de Trump, con fin de destinar fondos para la construcción del muro fronterizo con México. Incluso ayer mandó una propuesta de presupuesto para ejercicio fiscal del 2020 en la que plantea una dotación de $8,600 millones para la construcción del muro. Senador, hago comentario de ese contexto porque tenemos esta coyuntura tan interesante de un presidente que tiene unos niveles de aceptación históricos. Y habla, sí, estamos hablando del de México, sí, ¿no? El de Estados Unidos. Estados Unidos. Pero sí,
pero sí hay, y a mí me pareció fascinante la forma en que él habla de una relación cordial con un presidente, Donald Trump, que en cierta forma no ha sido tan cordial, por lo menos con México. A ver, yo empiezo por decir que los comentarios que yo pueda hacer aquí son a título personal. Sí. No hablo a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado como tal, porque ahí están representados diversos partidos, muchas fuerzas políticas, y tendría yo que haber obtenido el consenso de ellos para hablar a nombre de la Comisión. Y mucho menos hablo a nombre del gobierno federal, porque yo estoy en el poder legislativo, ellos son poder ejecutivo, de modo que te sugiero que tomes mis comentarios como personales. Pero tú eres, a ver, pero lo importante de tenerte aquí, además de ser senador, es que tú tienes experiencia diplomática, eres diplomático de carrera, conoces la relación bilateral, conoces la diplomacia, conoces el lenguaje de la diplomacia y seguramente has seguido muy de cerca lo que ha estado sucediendo entre ambos países. Este tema de cordial, ¿cómo lo interpretas? Ver, yo creo que es un hecho del que debemos felicitarnos, que ya en los, ¿cuántos meses han ocurrido? Han pasado desde las elecciones, 8 o 9 meses. Sí. No ha habido un enfrentamiento, no ha habido un choque frontal, pese a que el gobierno norteamericano y el mexicano tienen puntos de partida muy distintos, tienen visiones del mundo, de la relación bilateral de nuestros respectivos países, casi diría yo opuestas. Entonces, el hecho de que no haya sucedido una discrepancia pública violenta, creo que es algo ya muy importante. Creo que esto se ha logrado porque por ambas partes hay un enorme interés en que la relación entre México y los Estados Unidos sea viable. Como todo el mundo sabe, lo único que no podemos alterar es nuestra geografía. Entonces uno puede tener opiniones, visiones del mundo distintas, pero tiene uno que entenderse. ¿Qué ha hecho entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha permitido esta coyuntura? Porque siempre hay rispideces, hay... Exacto. Como comentas, intereses encontrados para cada país en temas de seguridad, en temas, bueno, el tema migratorio, que creo que es el más urgente y en donde hubo algunas declaraciones hoy de la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a, pues, a este tema de que están regresando los migrantes para que cumplan para que estén en México mientras se procesa sus papeles para pedir alguna, pues, amnistía, un asilo político. Sí. Pero yo pienso que en primer término, se evitaron ciertos temas en los contactos binacionales. Por ejemplo, el tema del muro. En conversaciones que yo he escuchado y en las declaraciones públicas, no se menciona como tal en el nuevo gobierno de México, y a diferencia del anterior, la palabra muro. Entonces, creo que el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo muy grande por establecer la relación sobre la base de lo que ambas naciones pueden hacer. Me refiero a cosas muy concretas, por ejemplo, a propósito del tema de los migrantes, contribuir ambos países al desarrollo social, económico e incluso político de Centroamérica, en especial del llamado Triángulo del Norte. Esto es una cosa sobre la cual se pueden poner de acuerdo. De hecho, hay un compromiso del gobierno norteamericano de una muy importante inversión. También el gobierno mexicano ha ofrecido una inversión muy importante en Centroamérica, y este es el enfoque que permitiría, por un lado, resolver el problema de los migrantes de fondo a través del desarrollo, y por otro lado, compartir una tarea con los Estados Unidos. ¿Cuál tarea? La de desarrollar esa región de América para evitar que sigan migrando los habitantes también del sureste mexicano hacia los Estados Unidos. Desde el Senado, ¿cómo están ustedes viendo los temas que seguramente van a surgir? Especialmente mientras más se va acercando el proceso electoral en Estados Unidos. El tema del muro obviamente va a continuar siendo tema. La referencia que se hace de migrantes en general y que muchas veces denigran a los migrantes, entonces se asume que parte de ese lenguaje hay que asumir que son migrantes mexicanos. ¿Cuál de estos temas podría crear el primer conflicto entre ambas naciones? Yo creo que en el Senado, en primer término, vamos día a día.
enfrentando las situaciones que van ocurriendo, midiendo los márgenes de acción de cada país, y hasta este momento no ha llegado al Senado como tal un tema, un problema que pudiera provocar un enfrentamiento. Ahora, hay muy distintas posiciones dentro del Senado. Evidentemente, el PRI tiene una postura, el PAN, el PRD y desde luego Morena, muchas veces no son las mismas posturas. El trabajo dentro del Senado es negociar precisamente para poder llegar a consensos sobre migración, sobre cualquier, desde luego sobre el tratado. Bueno, el mismo sobre tratado. El nuevo tratado. ¿Han tenido ustedes contacto con sus contrapartes en Estados Unidos? Todavía no, como Senado. Con quienes hemos tenido muchos contactos es con el equipo negociador que realizó la última versión del tratado, tanto con aquellos representantes del anterior gobierno como quien encabezó la negociación por parte del nuevo gobierno mexicano, el doctor Seade, que es hoy subsecretario de Relaciones para América del Norte. Entonces, los contactos han sido básicamente del Senado con el equipo negociador. Más adelante llegará el momento ya de encuentros con los legisladores norteamericanos. Y por más adelante, quiero decir muy pronto, las próximas semanas. Estás hablando de próximas semanas. Absolutamente. Tenemos una última pregunta. ¿Tenemos alguna idea cuándo se va a reunir el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Donald Trump? ¿Hay algún plan? ¿Hay indicios de que esa reunión se podía llevar a cabo en Estados Unidos o aquí en México? Yo no tengo información oficial. Eventualmente me imagino que tendrán que reunirse todos los presidentes mexicanos y norteamericanos, con excepción del presidente Peña Nieto y los presidentes norteamericanos, Obama y Trump. Todos han tenido encuentros, es algo normal en el desarrollo de nuestras relaciones, pero que yo sepa todavía no está previsto una fecha. Yo creo que se está buscando llegar a ciertos entendimientos, a ciertos documentos que se pudieran firmar conjuntamente antes de lanzarse a una visita mal preparada, digamos, ¿no? Y que tuviera, pues, como ciertas otras visitas que ocurren en el mundo. muy controvertidos. Vámonos al segundo tema, senador, porque el segundo tema es los 100 días ahora de Maduro. ¿Sí? Conforme avanza la crisis venezolana, se han acentuado las protestas por el régimen de Maduro, mientras que en México la postura ha sido de no intervención y no se ha movido esta postura. También en la encuesta del Financiero se refleja la opinión de los mexicanos al respecto, y el 54% de los encuestados califica la postura como muy buena frente al 17% que asegura que ha sido muy mala o mala. Cabe destacar que el mandatario mexicano también ha dicho que siempre buscará el diálogo para evitar una escalada de la violencia. Veamos. Política exterior, nos hemos apegado a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad internacionales. Ahora, en el tema de Venezuela, senador, le quiero dar un poco de contexto al auditorio de qué está sucediendo en Venezuela en este momento y si se puede mantener la posición del gobierno de México, porque Venezuela, como sabemos, vive su quinto día con cortes intermitentes de energía eléctrica, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazó ser el autor del presunto sabotaje eléctrico y asegura que el responsable es el presidente Maduro. Todo esto ocurre mientras que Elliot Abrams, enviado especial de Washington para Venezuela, informó que el Departamento de Estado de Estados Unidos planea sanciones adicionales, yo no sé qué más pueden agregar, muy significativas contra el país sudamericano. Las nuevas sanciones que se impondrían en los próximos días incluirán a instituciones financieras, y esto sí es muy importante, porque además Abrams dijo que Washington también se estaba preparando para retirar más visas de Estados Unidos a venezolanos que tienen estrechos vínculos con el presidente Nicolás Maduro. Estos anuncios del enviado especial de Washington
Washington coinciden con una orden de Venezuela con una orden en donde Estados Unidos ya pide retirar a sus diplomáticos de Venezuela. Y como se empieza a especular que una vez que Estados Unidos ya retira a sus diplomáticos, que fue como una decisión un poco sorpresiva, porque habían tratado de mantenerlos para apoyar a Juan Guaidó, el hecho de que se está retirando pues tiene muchísimas interpretaciones muy preocupantes. Pero yo creo que la más real es que se está degradando tanto la situación en Venezuela que no se puede garantizar la seguridad física. ¿Sabemos si México también estaría ante la posibilidad de retirar los diplomáticos mexicanos? ¿Tenemos alguna información sobre eso? Yo creo que la política actual de México sigue siendo la de no intervenir por todo lo que ya hemos dicho 1000 veces. ¿Pero se puede mantener ante esta situación? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver si en 3 o 6 meses cuál es el escenario. Sí. Pero al día de hoy, lo interesante, creo yo, es que se están abriendo la posibilidad de diversos escenarios donde México pueda tener un papel que ayude al restablecimiento del diálogo dentro de Venezuela. Denos ejemplos, pero porque esto... Sí, pero me parece porque ha habido muchas críticas de la posición del gobierno de México. Claro, como según las estadísticas que tú mostraste y otras muchas que conocemos, es un tema sobre el que la opinión pública está dividida. Pero lo interesante, yo creo, es que precisamente por no haber tomado partido hasta este momento, por ninguna de las partes en conflicto, se abre la posibilidad, se mantiene la viabilidad de México como posible mediador. Yo estoy de acuerdo en que la situación se está degradando, se está volviendo aún más crítica, aunque tenemos años diciendo que ya es muy crítica la situación. Pero precisamente el hecho de que ese famoso principio de no intervención nos deja abiertas las puertas. Pero deme algún ejemplo de lo que puede hacer México en esta situación. Hay imágenes que uno ve por Twitter verdaderamente aterradores. A ver, déjame planteártelo. En donde estamos ante la posibilidad de que no sé si en las siguientes horas, pero en los siguientes días, una guerra civil, una confrontación violenta ya entre los venezolanos, Qué bueno que menciones ese escenario, que es uno posible entre varios otros. Si esa situación se diera, tú mencionaste la palabra guerra civil y debo confesar que yo lo he pensado desde hace meses como una posibilidad muy trágica, que a todos luces hay que evitar, pero que puede ocurrir. Si en ese escenario México ha mantenido, digamos, la puerta abierta con ambas partes de una guerra civil. Esa es la importancia. No estamos peleados con ninguno de los dos. Entonces, de alguna manera podremos contribuir al diálogo, a la ayuda humanitaria, a la protección de los derechos humanos. Hay muchas fronteras donde la posibilidad está abierta, cualquiera que sea el escenario. En cambio, si nos hubiéramos casado con una postura, como lo han hecho otros países latinoamericanos, como la mayoría de los... pero los que han estado particularmente cerca y, digamos, actuando dentro de Venezuela. Yo mencionaría Colombia, los países que fueron a esta reunión hará 2, 3 semanas, Chile, etcétera. Pues ya tomaron un partido Porque aquí sucede también una situación que me parece peligrosa, porque ya Estados Unidos declaró que petróleo que esté enviando Venezuela a Cuba, van a tratar de detenerlo. Hay las posibilidades. La situación está llena de puntos de posible conflicto mayúsculo, eso definitivamente. Pero yo argumentaría, de veras, en eso yo coincido con la postura del Poder Ejecutivo, en la medida en que no nos involucremos, podremos ser actores en el futuro. A ver, va a haber un desenlace un día. Tiene que haber un desenlace, es decir, un país no puede continuar por tiempo indefinido sin luz, para tomar el ejemplo más reciente. Cualquiera que sea el escenario, México podrá participar para el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo venezolano, que yo creo que es lo único que importa, ¿no? Los gobiernos es lo de menos, las facciones políticas. Lo que tiene que resolverse es esta especie de tragedia que vive hoy el pueblo venezolano por culpa de quien sea. El hecho es que están viviendo en condiciones
deplorables, ¿no? Senador, promete que regresas al programa y pronto, porque el tema de Estados Unidos se va a empezar a calentar y el tema de Venezuela también. Exactamente, las elecciones se está complicando mucho el escenario de Estados Unidos y lo de Venezuela, pues ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Muchísimas gracias, senador Héctor Vasconcelos, por acompañarnos esta noche. Nos vamos a un corte, no se vaya, mucho más aquí en El Mundo Según Trump.